los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Quiero transmitirle a Bururu el agradecimiento y las felicitaciones a Peroco, como lo llama la magistrada Blanca Rosa Mármol, Zaperoco, Bururu de Zaperoco, exactamente, por la musicalización de Buen Provecho. Mucha gente nos ha felicitado, están muy contentos, les gusta, porque muchos están sentados en este momento en sus oficinas, ¿a que sí? Están comenzando a almorzar. Otras señoras tienen sus radiecitos transistores y están comenzando a cocinar con lo poco que habrán conseguido en los mercados o con el poco dinero, porque no alcanza para comprar absolutamente nada. Les gusta, hasta medio bailan cuando están cocinando, me han comentado, se nos acercan. Queremos agradecer ese cariño, queremos agradecer la confianza y sobre todo la constancia con nosotros cada mediodía. Para quienes estamos detrás de estos micrófonos, es un honor y un placer acompañarlos. Hablaremos de justicia, sí, justicia antagónica con las dictaduras, con quienes no creen en la legalidad, con quienes piensan que las leyes existen circunstancialmente, no que las leyes existen para que sean cumplidas por todos los ciudadanos, y que los gobiernos también las cumplan, pero que las hagan cumplir. Los códigos que rigen nuestras normas y nuestra vida diaria, las constituciones, que no son cartas al niño Jesús, ni meros compromisos, no, es el referente de la vida diaria de una ciudadanía que quiere vivir en paz. El marco legal internacional, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice que nacemos con nuestros derechos debajo del brazo, que hay unos que son inalienables y que nada ni nadie los puede tocar si no se incumplen los códigos que están escritos, los códigos penales, los códigos civiles. Hay personas que viven al margen de esto. Quienes viven al margen de esto me recuerdan mucho a mi padre, cuando yo a los 7 años transitaba con él por los pasillos y las galerías del Palacio Federal Legislativo, el extinto Congreso de la República. Y mi padre me explicaba que en esa casa se hacían las leyes y que quien se salía del marco legal y me trazaba una línea imaginaria, me decía, quien cruza esta línea está del lado de la barbarie. Y cuando la cruzan muchas personas, y cuando la cruza aquellos que están encargados de hacer respetar las leyes, entonces convierten a un país en toda
una selva llena de bárbaros. Los bárbaros imponen su ley de acuerdo a sus intereses. Por eso en Venezuela hay presos políticos, porque no hay justicia, porque se cruzó esa delgada y muy fina línea, imperceptible y transparente, pero muy nítida para quienes son ciudadanos, muy clara para quienes entienden qué es la civilitud. En Venezuela hay presos políticos porque un día Hugo Chávez le dijo a la justicia manos arriba y la tomó por asalto. Desde ese momento, él fue el juez, el policía y el carcelero. Desde ese momento se abrió una caja negra de injusticias en Venezuela, donde muchos presos políticos tienen muchos carceleros, donde no hay democracia. Cualquiera, si usted que me está escuchando, puede conocer la injusticia. Lamentablemente, muchos la ven cara a cara el día que irrumpe a sus casas, les tumban la puerta y se lo llevan a usted a empujones. Así como en la época de Pérez Jiménez, así como en la época de los bárbaros. Muy fuerte lo que acabas de decir, pero muy verdadero, y yo quería agregar a eso que es un elemento muy importante de lo que acabas de decir, eso de los jueces, entre comillas, obedientes. Recordarles a quienes nos escuchan que nosotros estamos aquí porque tenemos jueces con miedo, porque tenemos jueces obedientes, y esa es la negación de la justicia. Buenas tardes, magistrada Blanca Rosa Marra. Buenas tardes primero. Porque no nos permitió presentarla con fanfarrias, como la presentamos todos los martes. No, la de la fanfarria está aquí al lado tuyo y mío. Así es. Nuestra invitada de hoy para nosotros es un orgullo, porque qué ejemplo de mujer, magistrada, qué temple, qué familia. ¡Qué orgullo! ¡Qué actitud ante la vida, Carrizo! Actitud con C y actitud también con P, las dos. Así es. Llevar este viacrucis a cuesta. Y es orgullo de género, como a mí me gusta decir, al contrario de vergüenza de género que muchas veces siento ante las personalidades que ejercen sus acciones hoy por hoy en diversas funciones públicas en este régimen. Dele usted, por favor, la bienvenida al programa. Bienvenida a nuestra querida Bonnie Simonovi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. Para mí de verdad es un orgullo, un placer estar frente a dos mujeres a quienes admiro. Bueno, entonces nos admiramos las todas. Tres. Sí. Pero tu carga es muy fuerte, Bonnie. Sí, la carga de mi familia y la de tantas otras familias. Al día de hoy se registran más de 400 presos políticos, una cantidad de perseguidos, también exiliados, y la carga es para todos. Si tú extrapolas eso a los familiares, el dolor es muy grande. Sí, sí. Y no solamente a los familiares, a tanta gente que ha sido solidaria, que nos apoya, que no se olvida como ustedes, porque aquí en este país pareciera que lo urgente mata lo importante y la gente tiene una memoria corta. Por eso les di ese libro de Iván para El prisionero rojo. El prisionero rojo. Aquí lo tenemos. Que lo escribió en la cárcel durante 4 años en servilletas, porque yo le decía a Iván, mira, hoy tienes a un gerente de una importante transnacional preso contigo, pero también estuviste con un cura, también estuviste con la comandante Manuit, en tu celda también estuvo Enrique Capriles, que la gente se olvida que él fue uno de los primeros presos políticos. Probablemente circulen los mismos pasillos Juan Requesens y todos los presos que tenemos hoy en día en la tumba, en el SEBIN y en tantos otros lugares de reclusión. Que por cierto interpusieron una demanda contra el SEBIN en el Tribunal Supremo Legítimo porque es un cuerpo que está orientado únicamente a proteger a los intereses del partido de gobierno y es exactamente, bueno, eso, un represor como lo estamos viendo hasta ahora. Entonces, sí, y a reprimir casas. Mi casa está tomada por 5 funcionarios del SEBIN, quienes portan fusiles, se tapan la cara, le toman 3 veces al día fotos a mi esposo con el periódico Últimas Noticias como si se tratara de un rehén. Además le colocaron un grillete electrónico que se activa
sea, vibra fuerte, lo activan en la madrugada, él tiene problemas serios del sueño, trastornos, o sea, en la tranquilidad de mi familia, porque no sabemos en qué momento van a tocar y van a entrar sin orden de allanamiento como lo hicieron con el grillete. Mi casa se llena de funcionarios nuevamente, nos controlan todas las visitas, prohíben visitas. O sea, ahora la cárcel se trasladó a nuestro hogar, ahora todos estamos presos. Ahora están presos todos, eso es correcto, y es muy bueno recalcar aquí eso que acabas de decir del grillete, por el abuso, la manera además en que abusan de él, siendo de per se ya un abuso, porque es lo que siempre digo, bueno, o la persona tiene el arresto domiciliario o tiene una libertad condicional y en ese caso tiene el grillete, pero lo que es absurdo es que esté preso en su casa y además tenga el grillete. Sí, y además nos interrumpan. Y hagan ese uso. Y si haya alguna situación extraña que agite al poder político de Nicolás Maduro, entonces las visitas a mi casa se incrementan más por parte de estos represores, ¿sabes? Y a mi casa yo ni siquiera puedo traer a mis amigas o amigos sin que ellos sean anotados en un libro, sin que sean fotografiados, ¿sabes? Ese es un elemento disuasivo, eso es para atemorizar, para que la gente no vaya, para que no se atreva. Sí. O sea, está en nosotros. Pero tengo amigos muy valientes que se atreven y no les importa. Van y nos acompañan. Es así. Bueno, gracias, sí, porque no todo es malo. Estas cosas, estas situaciones nos develan quiénes son los nuestros. Va decantando todo. Absolutamente. Y la calidad de las personas, como hablábamos antes de comenzar este programa, que se va desnudando no solo en quienes son íntegros, quienes creen en la libertad, quienes son nuestros amigos, sino también en quienes no lo son, quienes son unos funcionarios deplorables, que no actúan como tales, que son fiscales despreciables y jueces igualmente, de lo cual seguiremos hablando, estoy segura, en el transcurso de este programa, porque vamos a hablar del injusto juicio a Noel Simonovic. A Iván Simonovic, perdón. Sí, yo quiero mandarle un mensaje. Porque las está escuchando. Yo sé que nos está escuchando. Yo quiero mandarle un mensaje. Quiero decirle que bueno, que hoy lo recordé mucho mientras hacía en mi timeline, en mi cuenta de Twitter, lo recordé mucho a él. Recordé esa conversación que tuvimos aquel 11 de abril del año 2002. Hoy aclaré, después de muchos años, por qué Iván me dijo que estaba con su esposa en la clínica. Estaba sufriendo una pérdida de un bebé. Cuando yo lo llamé para decirle, acaba Hugo Chávez de cortar la imagen en la televisión, alguien dijo, esta marcha esta concentración que está aquí en el Cubo Negro, va hacia Miraflores, y yo lo llamé asustada y le dije, Iván, es una locura porque el chavismo originario, vamos a seguir con el hashtag, había amenazado unos días antes en una tarima que tenía puesta en Miraflores, y están todos plenamente identificados porque ese cuerpo probatorio existe para el futuro. Están identificados los que decían, aquí no vengan porque los vamos a esperar con balas, y así fue. Y la respuesta de Iván Simonovic en ese momento me dijo, Thaís, acaban de prohibirle a los helicópteros de la Policía Metropolitana sobrevolar Caracas. Uh-huh. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables de esa masacre, de esas vidas que se perdieron ese día? ¿Por qué lo prohibieron? ¿Quién lo prohibió? ¿Dónde está el responsable? ¿Por qué ese señor sabía que habían personas armadas en las azoteas de los edificios de la Avenida Baral y en Puente? Que eran zonas de seguridad. Eran zonas de seguridad, pero que ellos controlaban. Los vistieron de civil para que no los identificaran como funcionarios. Dispararon, pero ya hoy no se pueden salvar. No se pueden salvar porque ya la Unión Europea los calificó como grupos armados pro gobierno, de manera que no son civiles armados, claro, matando civiles. Ellos actuaron bajo la quiesencia del Estado. También quiero decirle que siempre pongo como ejemplo, para poder sobrevivir en este mundillo que nos ha creado el chavismo, que mi padre fue el abogado acusador de los esbirros de Marcos Pérez Jiménez, desde el negro Miguel Silvio Sanz hasta el último esbirro torturador. En esa época no habían capuchas, ellos lo hacían, no habían pasamontañas, ellos lo hacían de forma pública y notoria, pero todo se sabe, todos fueron condenados a más de 30 años por sus crímenes, todos,
porque llegó la justicia. Es la misma justicia que va a llegar. Este es un programa, amigos, dedicado a la justicia. Tenemos como invitada a Bonnie Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovic, uno de los presos políticos junto a los comisarios de la Policía Metropolitana, emblemáticos de la dictadura de Hugo Chávez Frías. Vamos a una pausa y seguimos con ustedes acá en Buen Provecho hablando de justicia. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. Continuando con el programa de hoy, el caso que estamos analizando tiene la mayor relevancia porque, bueno, yo siempre lo digo, es una injusticia enorme, es la negación de la justicia. Y partiendo de esa afirmación, queremos ir desarrollando, ya que tenemos aquí la oportunidad de tener a Bonnie, que vivió día a día ese calvario, que no fue juicio, sino un calvario, con una cantidad enorme de audiencias diferidas. Ella nos va a contar. Que nos diga, Bonnie, ¿cuáles son las pruebas? ¿Había alguna prueba en contra de Simonovic, de lo que se le imputaba? ¿Cómo fue el proceso? ¿Se respetaron los lapsos? Y eso que siempre hablamos aquí, el cumplimiento de pena anticipada, porque alargar de una manera indefinida un proceso significa que la persona está presa, está detenida sin que se haya probado que ha cometido un delito y ya está pagando pena. Es como que si tuviera una sentencia anticipada. Por eso queremos darle la palabra a Bonnie para que nos hable sobre, en primer término, eso de las pruebas. Bonnie, ¿cómo es lo de las pruebas en este caso? Sí, bueno, en relación a las pruebas, yo estuve en la audiencia donde estaba el comisario Marco Chávez, que era en ese momento el jefe de investigación de la Policía Técnica Judicial del caso del 11 de abril. Uh-huh. Y no lo preguntó nadie, sino que lo pregunté yo: comisario, ¿existe alguna prueba que incrimine directamente, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista científico, la responsabilidad de Iván Simonovic en los hechos por los que él es acusado? Y él me respondió: no. No había prueba. No había pruebas. Él era el jefe de la investigación. Él era el jefe. En cuanto al debido proceso, desde el inicio no tiene ningún fundamento, ninguna base, porque se generó de una manera totalmente irrita, totalmente ilegal. Iván estaba en Maracaibo con mi hermano, iban a tomar un avión comercial. Él previamente había tomado un avión de Maiquetía a
a Maracaibo. Y ahí no lo detuvieron para nada. Después él pasa todos los controles migratorios y es cuando ya él va a abordar el avión, le dicen, comisario, por favor, que el jefe de la oficina de Interpol lo quiere saludar. Entonces lo retienen de esa manera ilegal y le dicen, usted está preso, pero ¿por qué estoy preso? Después salen las tomas de RCTV ya con una avioneta. Esa avioneta no era en la que se iba Iván, esa era una avioneta del SEBIN, del grupo BAE, el propio grupo que él formó, que lo vino a buscar, lo esposó y se lo llevó, pero pudo Iván declarar y decirle a la fiscal María Canga, en ese momento, con un funcionario militar, porque estoy preso. ¿Dónde está la orden de aprehensión? Ajá. Y no existía, ella no pudo decirle, porque estoy siendo investigado. Porque no son fiscales. Después lo tuvieron secuestrado casi un día, y cuando yo llegué a las 12 de la noche, que me permitieron verlo en el SEBIN, me dijeron, él está preso por el hecho el 11 de abril. Inmediatamente, a los 2 días fue presentado por Michael Moreno, la fiscal en ese caso fue Luis Ortega Díaz, ajá. Y lo más importante y por lo cual nosotros interpusimos un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia fue que la orden de aprehensión no apareció antes que Iván haya sido detenido. Busco yo en el libro diario y sale a los 2 días que por error involuntario de la diarista, la orden de aprehensión se diarizó 2 días después. Eso quiere decir que todo fue un montaje. Y qué manejo tan vulgar de los recursos, vamos a así decirlo, porque eso del error involuntario es la única manera de corregir una actuación. En un caso que había causado conmoción. No solamente eso, sino país, que no puede referirse a la fecha de la orden de una detención, porque eso es esencial. Así fue, y después Haifa Isami, que es ahora la actual embajadora en la que toma el la Bensuda allá en la y la que permite también que Michael Moreno, a pesar que tenga prohibición, vaya de visita para La Haya y se tome fotos y maneje. O sea, ella es una persona muy inteligente, pero esa inteligencia orientada hacia el mal. Ajá. Y entonces, claro, la enviaron ahí para que ella controle todos los casos de violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad en contra, como un proceso sistemático que se inició quizás con ellos y nos costó mucho porque Iván era policía y los funcionarios eran policías, y entonces casi siempre son los órganos de seguridad del Estado quienes violan los derechos humanos de los ciudadanos. Claro. Pero en este caso precisamente Iván Simonovic, Lázaro Forero, Henry Vivas y los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Ellos confesaron durante el juicio que Haifa El Aizami y Luisa Ortega Díaz les ofrecieron su libertad a cambio de testimonios en contra de Iván, de Vivas y de Forero, porque no tenían suficientes elementos. Qué deplorable. Y después está también, para finalizar, que creo que no te quedes sin decir nada, porque tenemos olvidar la declaración del ex magistrado de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte, quien después que fue destituido en Costa Rica dio unas declaraciones notariadas donde él afirmó que él había tomado y había ordenado tomar, él le envió la sentencia a 30 años a Marjorie Calderón. Él le ordenaba a los funcionarios, a los fiscales, que atrasaran el juicio para causarnos un mal mayor, porque yo me tuve que separar de todos mis hijos que estaban pequeños e irme semanas al tribunal a Maracay, lejos de mi familia. Igualmente le ocurrió al resto de los funcionarios. Y él lo reconoció y nos pidió perdón. Y dijo que ojalá que en algún momento se haga justicia en este caso. ¿Y Luis Ortega Díaz se ha arrepentido también? No, ella en esta cruzada que tiene de arrepentimiento y ejerciendo realmente la jefatura de la fiscalía en el exilio, ¿ella se ha arrepentido? ¿Se ha referido al caso de los comisarios? No se ha referido porque ella sabe que está muy involucrada, porque ella sabe que distorsionó pruebas, que manipuló el juicio de una forma perversa. Y lo más grave es que tampoco tiene vocación de enmienda, ¿no? Si tú cometes un error, tienes que tener verdadera vocación de enmienda, y ella en este caso, por lo menos en nuestro caso, no lo ha tenido. No lo tiene, y es lo que yo siempre digo, ella está trabajando activamente por sus atenuantes. Eso es lo que está haciendo. Así es, eso es igual. Porque ella sabe que es culpable. Que la juez que se fue a Colombia, que apresó injustamente a Gilbert Caro,
Y yo creo que lo está haciendo simplemente para que le concedan el asilo. Claro. Para que le concedan protección. Exactamente. Realmente no por valores y principios, que desde un momento cuando Luis Ortega sacó a los comisarios Vivas y Forero de la Embajada de El Salvador, diciendo que ella les iba a garantizar el debido proceso. Lo sacó y están todas esas imágenes de cuando ella fue y sacó a Vivas y a Forero de la embajada. Y ella iba por delante, estaba ella, los comisarios presos, y después los metió en un proceso donde no solo no les garantizó sus derechos, sino que se los violó de una manera continua. ¿Y dónde están ellos ahora para que les refresquemos? Bueno, ellos están muy... del caso del 11 de abril éramos 11 funcionarios. Ajá. A uno lo absolvieron, a otro ya tenía la pena cumplida, 4 tienen medidas humanitarias, entre ellos el comisario Lázaro Forero, que tiene cáncer de próstata, sí, como consecuencia de las condiciones de reclusión, porque ellos los encerraban 12 horas y no le permitían hacer sus necesidades sino en un pote de jugo de naranja. Eso le causó a él un grave deterioro, al igual que Iván, que vio 13 días de sol en 8 años en el SEBIN. Eso le causó una osteoporosis. El comisario Henry Vivas también tuvo unas grandes enfermedades que las sigue manteniendo en el esófago, gástricas, por la mala alimentación. Porque esas son aquí, como he dicho en otras oportunidades, unas presuntas penas accesorias, por llamarlo de alguna manera, que no están en la Constitución ni están en el Código Penal. Totalmente. Aquí eso no existe, pero aquí las aplican, entre comillas. Y solamente los dejaban ver como BTV. Tortura. Solamente podían ver BTV. Eso es una tortura. Es una forma de tortura también. Ver un mundo imaginario, un mundo que no existe. Y una burla a lo que tú estás viviendo exactamente. Hacerle daño a nuestros hijos cada vez que le llevaban los regalos, romperle los regalos delante de mis hijos. Cuando mi hija Ivana una vez gritó la palabra libertad, le dijeron: no vas a poder ver a tu papá por un mes. Eso es ensañamiento, eso es tortura. Eso ¿Y la castigaron? No, porque yo fui al juez de control en ese momento, fui a la LOPNA y me permitieron, porque yo ¿conseguiste un juez, un milagro? Sí, conseguí a una juez y una juez, bueno, afortunadamente, y además lo más importante de que Ivana, antes que Ivana haya visto a su papá, es que vea que nosotros luchamos en la familia, porque no nos amilanamos. Es correcto. Que ella vea que hay que ejercer los derechos, porque a mí me dicen: ¿para qué tú ejerciste todo? Porque era mi obligación como abogado. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba el día de mañana. Porque los derechos no se entregan. Así es. Los derechos no se entregan. La gente cree que este vía crucis de los familiares, porque detrás de cada cifra de un preso político hay una familia destruida, desmembrada, desmoralizada. Es así. Todo el mundo no puede aguantar un nivel de tensión tan grande al que someten a un preso político y a sus familias. Tienen que tener una fortaleza, una fortaleza. Tiene que haber mucho amor en la familia para comprenderse unos a otros. Sí. Tiene que para haber, ayudarnos en el caso del 11 de abril, para ayudarnos como una familia, o sea, una familia impuesta que no la escogiste, pero que nos ayudamos. Había unas señoras cubanas en Maracay que, por lo que ellas habían vivido en su país, les llevaban la comida en cada audiencia. Fíjate qué hermoso es esto. O sea, de verdad, solidaridad humana y saber haber vivido la injusticia. Eso es lo que yo rescato de Venezuela y por lo que me anima a seguir adelante. Que claro que sí, que hay mucha gente que cree en la justicia y en la solidaridad. Y porque las familias que saben llevar esto adelante, no todo el mundo tiene también las herramientas para soportarlo, pues salen más fortalecidas. Los hijos crecen con esa fortaleza y viendo a los padres como un ejemplo, aprenden de la justicia. El día de mañana tus hijos, Bonnie, porque estamos hablando de Bonnie hoy, porque los hijos, claro, es el caso que estamos tratando hoy, pero van a entender que un país no puede vivir sin justicia. No, la van no a quiero defender. que ellos sean unos resentidos, nunca. Y que para sentir algo, que están haciendo algo bueno, van a aplicar su resentimiento sobre personas inocentes. Mi hijo se graduó en comunicación social, está haciendo un máster en cine y él es el que hizo el video. Él es el que hizo el video. Nos tienes que contar más adelante. Sí, vamos a hablar del video. Sí, vamos a hablar del video. Pero es que enseñarlos desde pequeño. Su forma. Claro. Su forma no es una forma agresiva, su forma es de documentar. Seguimos en lo mismo. Su papá escribe el libro, él hace videos. Exactamente. Hace documentales. Son testimonios históricos. No olvida su país, lo siente. Claro, porque cuando los enseñamos a odiar o a ser vengativos,
estamos convirtiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, en ese hombre o esa mujer malvada que hizo daño. Eso es lo que hay que entenderlo desde el primer día. Nosotros no somos como ellos. Ellos mañana van a ser juzgados y van a ser condenados, y nosotras tres nos vamos a encargar de que tengan el debido proceso. Todos los derechos que nos negaron, ellos los van a tener, porque si para no lo hacemos, asegurarse de que haya justicia. Claro, porque si no, no hay justicia, y si no nos convertimos en ellos, en unos vengadores, claro, resentidos y llenos de odio como ellos. Así que ellos van a tener derecho a la defensa, se les va a respetar su debido proceso y van a ser condenados por una justicia transicional que se va a instaurar más temprano que tarde aquí en Venezuela, porque aquí el sistema de justicia en este momento no está capacitado ni conformado por esos hombres y mujeres de bien, de reconocida solvencia moral que debe ser un fiscal, un juez y un policía. Entonces va a venir la justicia transicional, y como todos los delitos que han cometido están tipificados en el Código Penal, pues entonces van a tener que ir a esos tribunales, y lo que no esté allí, porque también hay un vacío de evolución y de modernización de los delitos, porque aquí hay unos personajes que están torturando y quizás esos delitos ya no estén tipificados. Bueno, pero eso lo va a traer la comunidad internacional y lo va a traer el marco legal internacional. Claro, eso que no existe en Venezuela. Exacto, y están tipificados internacionalmente, están en el Estatuto de Roma. Entonces tenemos a personas que están privadas ilegítimamente de su libertad sin haber cometido un delito, inocentes. Sin pruebas. En el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana, hay dos específicamente, Marco Hurtado y Arue Pérez Salazar, condenados a 16 y 17 años, y ya llevan 15 años y medio tras las rejas. No le otorgan las medidas alternativas del cumplimiento de la pena que le corresponden. Ni beneficios. ¿Y cuánto tiempo de pena cumplió el extinto? Bueno, así es. Cero. Esas son las injusticias. En el caso de Iván, yo todos los meses voy al tribunal en Maracay, le solicito a la juez, a la doctora Armas, que me conceda las medidas alternativas del cumplimiento de la pena, que no es que las invento yo, que están en el acta de ejecución del juicio. Dice, en la sentencia. Iván Simonovis. Después hay una sentencia que dice cómo se tiene que cumplir la pena. Y ahí dice, Iván Simonovis puede optar por la primera medida alternativa en mayo del 2012. Bueno, y diles cuál es la respuesta de la juez a quienes no hay. Bueno, la juez, ella remite de vez en cuando oficios al Ministerio de Interior y Justicia y al Ministerio de Servicios Penitenciarios, y nunca responden. Bueno, esa es otra manera de negar la justicia. Nunca responden, aquí están los oficios. Y ella incumple con su deber. A ellos ya les corresponde, les tocan, y bueno, es una negación sistemática, una violación más. Bueno, yo creo que esa juez hay que recusarla. Bueno, pero es que no hay ya, más ya en el Poder Judicial, se te acabarán los jueces, sí, pero... Y los recursos. Sí, yo sigo insistiendo, voy al Ministerio de... Si usted va a ser juez, tiene que serlo. No tienen el valor, el valor de ejercer. Entonces que busque otro trabajo, hay otro trabajo para los abogados. Pero bueno, no están ejerciendo el rol de juez, están usurpando el cargo de un hombre o una mujer de bien. Eso es lo que pasa. Ya en el 2002... ustedes me corregirán, ya en el 2002 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunciaba al mundo que el sistema de justicia venezolano en casi un 90% era provisorio. Ese es un indicador que... Bueno, ese fue el logro de este gobierno. Ellos entraron, acuérdate, emprendiéndola contra el Poder Judicial, y lo primero que hicieron fue hacer listas de jueces que eran primero destituidos, suspendidos, jubilados, y lo que les faltó fue exterminados. Sí, bueno, doctora, yo fui miembro fundador del Foro Penal, y nuestro escrito inicial fue unas estadísticas que mostraban que para los casos políticos, que en ese momento eran 40, solamente habían 2 fiscales, habían 4 jueces, en la Corte de Apelaciones los mismos jueces atendían los mismos casos políticos. O sea, la manipulación era absoluta. Era un circuito. Era una línea directa en la persona que ellos consideraran presos políticos. Y ahora, desde la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, lo estamos viendo. Hay 404, pero el número de militares, 163 militares presos. Eso quiere decir que el hambre llegó a los cuarteles. Llegó, la injusticia llegó a los cuarteles. Sí, será por hambre, porque por otra cosa no creo que sea. Yo quiero hacer un recuento, tenemos que ver una pausa, pero quiero hacer un recuento para nuestra audiencia. Venezuela vivió en los años 60, vivió una pequeña guerra.
no fue una guerra civil porque grupos armados, la guerrilla armada, intentaba derrocar a la recién instaurada democracia. Esos grupos armados mataban policías, ponían bombas y asesinaban también a efectivos de nuestras ex fuerzas armadas en plural, porque ahora son una fuerza armada en singular, criatura también de Hugo Chávez Frías. Esas personas que fueron detenidas, fueron juzgadas, fueron condenadas, estaban cumpliendo sus condenas. En la primera presidencia de Rafael Caldera, democráticamente se propuso suavizar aquello. Y entonces entramos en las políticas de pacificación. Cierto. Las políticas de pacificación fueron beneficiados todos aquellos que estaban condenados por la guerrilla. Unos grupos armados no se sumaron a la política de pacificación y se quedaron conspirando 40 años contra la democracia. Luego los esbirros de Marcos Pérez Jiménez, condenados a 30 años, fueron beneficiados por la democracia, también el gobierno de Rafael Caldera, con indultos y salieron. Luego, los militares golpistas que atentaron contra la democracia, que no eran, en ninguno de los 3 casos eran presos políticos, porque atentar contra la democracia es un delito, también fueron perdonados. Es más, los militares golpistas fueron sobreseídos. Bueno, en el caso de la ley de amnistía que dictó Chávez en diciembre del 2007, Luis Ortega precisamente el 31 de diciembre me dijo: ustedes no están en la lista, pero sí están en la lista de los pistoleros de Puente Llaguno. Qué barbaridad, ¿te das cuenta? Entonces eso no era una ley de amnistía. Esa aquí no era una ley de amnistía. No era. Amigos, vamos a una pausa. Qué buen programa este. Recordando a nuestra audiencia y a todos los venezolanos que aquí esto comenzó con Hugo Chávez Frías, que aquí hay muchos presos políticos que ya están cumpliendo ya no solamente las condenas, sino que ya están sobrecondenados. Así es. Y lo están porque no hay una sola prueba contra ellos y aún así han estado privados ilegítimamente de su libertad. Un país, amigos, un país, hermanos venezolanos, no puede vivir tranquilo con presos políticos. Yo me lo pregunto todos los viernes. Otro fin de semana más con familias destruidas, sufriendo con sus familiares privados. Apréndanse ese término, privados ilegítimamente de su libertad porque son inocentes, porque no han cometido un delito. Eso es inaceptable. Una sociedad que acepta eso siempre va a tener esa amenaza sobre sus cabezas. ¿Cómo duermen en paz? Y no saben quién es el siguiente. No, y me encanta que lo digas, porque muchos medios siempre dicen los llamados presos políticos. ¿Sabes? Es verdad. Nunca se atreven a admitir que aquí hay persecución política. Entonces yo digo, bueno, mira, ¿qué más debemos demostrar para que tú puedas afirmar libremente que sí hay presos políticos en Venezuela? Bonnie, eso es una prueba de por qué existen presos políticos. ¿Por qué existen? Porque pueden existir. Porque no hay una sociedad que entienda. La sociedad lo permite. Sí, que no entienda que eso es una aberración. Vamos a una pausa, amigos. Ya volvemos con Bonnie Pertinez, acá en Justicia, junto a la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho.
Continuamos nuestro programa de hoy. Estamos conversando con Bonnie Pertinez. Estamos recordando que aquí hay hombres privados ilegítimamente de su libertad, separados de su familia, separados de sus hijos, a quienes sus hijos los han maltratado. Ningún niño. Yo ayer en mi editorial de La Voz de la Diáspora preguntaba por qué hay niños que también han separado de sus padres, o sus padres se han ido y los han dejado muy pequeñitos solos para ir a buscar futuro y luego mandarlos a buscar. Qué inmerecido para esos corazoncitos esa separación y ese dolor. Bueno, vamos a sumar ahora el dolor de los hijos de los presos políticos, y ni hablar de sus esposas, que son humilladas. Vejadas no solamente en los tribunales, en las requisas de las cárceles. Yo soy, Bonnie, esto lo sabe la magistrada, yo soy bisnieta, nieta e hija de presos políticos. Yo crecí con esas historias, a mí me formaron con esas historias. Mi padre estuvo 5 años preso cuando Pérez Jiménez, 5 años sin haber cometido un delito, solamente porque él era un venezolano que buscaba la libertad de Venezuela. Mi bisabuelo contra el dictador Juan Vicente Gómez. Y mi abuelo, su hijo, lo vio morir con un grillo en el tobillo en una mazmorra. Yo me pregunto cómo es que Venezuela no avanza, cómo es que Venezuela no evoluciona, cómo es que volvemos a vivir la misma barbarie, porque tener un preso político, maltratar a niños, los hijos de los presos políticos, eso es de bárbaros. ¿Y cuándo nosotros vamos a decidir que vamos a tener un país enmarcado en las leyes y respetuoso de la legalidad? Yo quiero preguntarte por tus hijos. Bueno, mira, mis hijos fueron, yo creo que ellos de alguna forma, esto les marcó el espíritu, pero en el sentido de no tener resentimiento. Mi hija se llevaba los patines desde la oficialía hasta la celda de su papá, ella se iba en patines y devolvía, y entonces, ¿sabes? Ella pasaba su 24 y su 31 en patines, entonces yo no quería que la dejaba patinar. Mamá, me voy a llevar los patines, llévatelos. Ahí habían unas ratas gigantes. Ivana juraba que eran conejos. Dios, y yo le decía, le daba pan dulce, porque ella le quería dar pan dulce a los conejos. Ay, Dios mío, madre mía. Tampoco yo insistía, mira, Ivana, sino que cuando nos ocurrían cosas que eran inevitables, como imagínate que mi hijo se hizo mayor de edad y ya yo tuve que ver cómo lo requisaban a él, porque como ellos eran menores de edad no los requisaban, pero cuando yo tuve que ver cómo requisaban a mi hijo, ¿sabes? Ese fue un dolor indescriptible, y más bien él me decía, tranquila mamá, no te angusties. Después, cuando fuimos llevados a esta cárcel militar, Iván, siendo un civil que tuvo unos problemas gravísimos de salud, Iván estuvo al borde de la muerte, y a nosotros como familia no nos dejaban visitarlo, mucho menos escoger el médico en el hospital militar. Entonces ellos, mamá, pero ¿cómo está mi papá? Y yo simplemente les tuve que decir, no sé, hijo. ¿Sabes? No, el día de la sentencia no nos permitieron usar teléfono en la sala del tribunal, y ellos se enteraron porque en el colegio le dijeron, Simonovic, a tu papá le metieron 30 años, y yo no pude estar ahí para confortar a mis hijos. ¿Cómo se enteraron tus hijos? Por eso, porque en el colegio se enteraron, y después también las mamás cuando venían a buscar, mientras mis hijos... Pero le gritó a alguien, mira... Uno de sus compañeros. ¿Cómo fue? Simonovic, a tu papá le metieron 30 años. ¿Y ese es el hijo del cual hablábamos que hizo el video? Sí, ese es Iván documental. Un documental. Ya tiene, él lo metieron un documental. Sí, exacto, él tenía 12 años y ya tiene 25. Cuéntanos del documental un poquito. Sí, bueno, el documental se llama 9 de enero, porque justamente uno de los profesores del colegio donde él estudió vino a Venezuela porque este profesor tenía un pensamiento socialista y quería vivir en un país socialista, saber qué se sentía. Bueno, y lamentablemente lo que pudo experimentar es el nivel de violencia, que irrumpieron en su apartamento y le pegaron un tiro en la cabeza. Al profesor. Y cómo fue su vida después de ese tiro, que por fin se pudo montar en un avión e ir a Alemania. Él tiene también, ve todavía las partes positivas de Venezuela, recuerda las playas con mucho cariño, recuerda a la Cota Mil que hacía sus paseos.
pero quedó ciego de un ojo, tiene estrés postraumático, tuvo también depresión. Al final se quedó solo porque su pareja no lo acompañó después de esto. Estuvo también en el asalto y fue duro para los dos. Entonces básicamente de eso se trata. También hice un documental que es mi preferido, que se llama A la deriva, que fue justamente a mitad de la carrera cuando Iván Andrés y a un montón de estudiantes venezolanos que se fueron a formar por una mejor Venezuela, los dejaron sin Cadivi. Los dejaron a mitad de la carrera, sin dinero, sin recursos, tuvieron que aplazar sus estudios para ponerse a trabajar y estudiar. Entonces ese video se llama A la deriva. Exactamente, ese de eso video, se trataba. ¿sabes? De esos... Son testimoniales. Esos muchachos importantes. que tienen ahora 25 años que están bien formados, pasaron por momentos muy duros también en el exilio, porque la gente cree que ellos no están exiliados, pero de alguna manera sí. Claro. Pueden venir con muy poca frecuencia a ver a sus papás por el costo de los viajes. Nos reunimos por primera vez después de 4 años, este año. O sea, esa cotidianidad familiar se perdió totalmente, se reduce a una pantalla. Así es. Ha sido una experiencia realmente, además de dura, injusta, inmerecida, y eso es lo que queremos destacar aquí, en un juicio que no tenía ninguna prueba, en el que no se respetó el debido proceso y en el que se hizo una condena, como dicen, en nombre de la República y por autoridad de la ley, que no tiene nada que ver con eso, ni con justicia, sino que se trata de venganza y de discriminación política. Justamente fue en abril, porque ese fue el regalo que le dieron a Hugo Chávez. La orden de Hugo Chávez fue: senténcialos a la brevedad posible, según lo que dijo Aponte. Y los sentenciaron un 4 de abril. El 11 de abril, pues, los ataques a mi casa, porque también atacan a mi casa. Cada 11 de abril nos llaman, nos amenazan, nos exponen al escarnio público en las redes, en las estaciones oficiales, nos amenazan, nos atemorizan, pero también nos lanzan piedras, nos lanzan botellas. Y ahí no están los funcionarios para proteger, ¿no? Los botellazos, aparte. Bueno, en una oportunidad lanzaron un tiro que me dio más miedo que la botella, ¿sabes? Pero porque no se sabía dónde iba a parar. Sí, es duro, es muy duro. Sí. Bueno, es la Venezuela que nos ha dejado Hugo Chávez. Yo quisiera que el chavismo originario que está apareciendo por allí, y que por cierto, una joven chavista, a quien respeto mucho, el respeto es mutuo además, pues yo soy una demócrata irreductible, me pide que les demos una oportunidad. Yo quisiera saber si el chavismo originario ha pedido perdón por el caso de los comisarios y de Iván Simonovic. Yo quisiera saber si el chavismo originario está de acuerdo con esta violación sistemática de los derechos humanos de los comisarios y de Iván Simonovic, si están de acuerdo con esa violación al debido proceso, si están de acuerdo con el sufrimiento de sus familias y de sus hijos. Porque yo sé que aquí va a venir una transición y que, bueno, históricamente en las transiciones, pues, los que han creado o quienes han sido los ejecutores de toda la barbarie, quienes han sido los sátrapas, pues ellos se incorporan a eso y sobreviven. Eso es historia. Busquen Nicaragua, busquen España, busquen Chile, Argentina. Ellos sobreviven de alguna manera. Son como las cucarachas. Pero yo quisiera saber si estos de aquí, el chavismo originario, que me pide que les demos una oportunidad, me lo pidieron así, vamos a darnos una oportunidad, Thais, ¿tiene alguna opinión sobre el caso de los comisarios? ¿Que tiene cuántos años, Uni? 16 años. Iván tiene 14 años. 14 años. Y los funcionarios de la policía 15 años y medio. Nos gustaría escucharlo. Vamos a una pausa, amigos. Ya volvemos. Y ya con nuestro último espacio de Buen Provecho, nuestra invitada de hoy en Justicia, Bonnie Pertíñez, mejor conocida como Bonnie Simonovic. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos ya en nuestro último espacio. Espero que hayan almorzado quienes están escuchándonos desde nuestras oficinas. Les mandamos, la magistrada Blanca Rosa Mármol y yo, un abrazo, muy buen provecho. Quienes nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales, porque hay problemas de electricidad. No sé si se han dado cuenta que ya no es la electricidad de Caracas la que nos brinda un servicio eficiente. Bueno, han pasado muchos años, eso fue estatizado, eso lo tomó Hugo Chávez Frías y sus cómplices, y bueno, miren, usted hoy no tiene luz eléctrica en su casa, usted sabe quiénes son los responsables, no es Radio Caracas Radio, así que estos mensajes que nos mandan, que nos pongamos pilas, porque no estamos saliendo, pues yo creo que ya a estas alturas, desde Semana Santa hasta hoy, saben que aquí se está haciendo un esfuerzo inmenso, sobrehumano, y quiero hacer énfasis en el sobrehumano, porque si usted es un escucha acucioso, cuente cuántos patrocinantes tenemos aquí, quienes estamos dándole a Venezuela la última ventana de libertad. Vamos a ser solidarios, porque la solidaridad pareciera que es una cosa muy sencilla, pero si abundara, muchas cosas se hubiesen evitado aquí en Venezuela. Boni, un mensaje para el chavismo originario, un mensaje para el país, un mensaje para todas esas personas que, como tú, esas familias de presos políticos, han sufrido todos estos años. Yo realmente quisiera, como decía Ortega y Gasset, que amores son acciones y no buenas intenciones. Quisiera que, ya que la fiscal Luisa Ortega Díaz tiene acceso inmediato con tantas esferas del poder, pues ella les hablara sobre el caso de Iván, y si ella está convencida de su propia inocencia, bueno, que lo diga. Pero yo creo que su silencio habla mucho de el propósito de enmienda del que ella carece. Al resto de los chavistas originarios, bueno, yo jamás he cerrado mis puertas. De hecho, a mí el defensor del pueblo, que no es del chavismo originario precisamente, me tiene bloqueada. Yo simplemente bloqueo cuando hacen faltas de respeto en contra de Iván o en contra de mi familia. Estoy dispuesta a oír, como siempre, pero también iré por la calle del medio para que cada quien responda por sus acciones personales e individuales. A los familiares de los presos políticos les digo que resistan, que cada vez estamos más cerca, que tenemos un comité de familiares de presos políticos, tenemos a psicólogos que nos ayudan, que ayudan a nuestros hijos. Bueno, que a través de las redes está esta comisión de familiares de los presos políticos, que nos contacten, que nos ayudemos, que yo sé que el día a día a veces nos distrae. Y al pueblo les digo que ustedes que sufren con estas carencias diarias de luz, no se imaginan cómo es cuando se va la luz en una cárcel. No se imaginan cómo es que los familiares de los presos políticos no tengan dinero para pagar el carrito para subir a la cárcel. Que los familiares de los presos políticos no tengan el dinero para comprarles su comida. Que los presos políticos se acuesten a veces sin dormir porque el Estado no les provee de la comida. Que ellos no tengan acceso a la salud porque sus familiares no pueden comprarle la comida, no pueden llevarlos al médico, y recordarle al Estado que todas las personas que están privadas de libertad están a su cargo, y la responsabilidad de lo que le suceda a cada uno de ellos es del Estado.
Yo agregaría, hablando de este chavismo originario, que para nosotros comenzar a creer en un chavismo originario, que sería tanto como decir que las intenciones eran otras, diferentes de lo que sería ahora el madurismo, me imagino yo, que es con lo que quieren contrastar, bueno, eso debería venir acompañado de acciones, no solamente de exigir oportunidades, sino de actos de contrición, ¿verdad?, arrepentimiento y acciones para compensar el mal que se ha causado. Cuando veamos que hay acciones para compensar el mal causado, comenzaremos a creer en eso. Gracias, Bonnie, por acompañarnos Gracias hoy. a ustedes, un placer. Buen provecho de estos micrófonos y este programa está Gracias. a disposición de todos ustedes. Te dejo un mensaje muy bonito del señor Frank Guevara. Me solidarizo con usted y su familia. Sepa que en Venezuela habrá justicia. Ojalá puedan dejar escrita su experiencia de vida y familia. Sí, aquí está en el libro, sí. El prisionero rojo, el libro escrito por Iván Simonovic, es de la Hoja del Norte, mi editorial, la que publica mi libro también, y está en todas las librerías desde hace 2 o 3 años, ¿no? Pero ya no está en las librerías. ¿Ya no está? Ya los tengo yo. Me pueden contactar por @prisionero-rojo en todas las redes. Ok, perfecto. Y por mensaje directo. Esto es Historia Viva. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la gerencia de producción